ese preludio, ¿verdad? Y tiene que hacer un ascenso. Bueno, voy a tratar de responder, porque vieron varias preguntas, algunas yo, otras responderá el arquitecto, ¿verdad? Sobre la pregunta de Enrique de la cantidad de pasajeros, ¿verdad? Realmente nosotros en el estudio completo que hicimos analizamos ese factor, ¿verdad? Y lo que dijimos es lo siguiente: hay muchos elementos que hacen que hoy el transporte sea más eficiente que en el año 89. Uno de ellos es que hay más pasajeros. Otro elemento, por ejemplo, es que los repuestos son más baratos, ¿verdad? Ahora entraron los productos chinos y los repuestos son mucho más baratos que en el año 89. Y había algunos otros factores, se cumplen menos los derechos laborales, ¿verdad? Es una realidad. Entonces ahí ese es otro factor también que hace que en la práctica el pasaje deba ser menor que en el año 89. Los empresarios de transporte dicen que hay elementos en contra. Por ejemplo, la urbanización creció. Entonces hoy más gente se sube más lejos y antes, en el 89, las distancias de transporte eran menores, entonces ese es un factor que ellos dicen a favor también, ¿verdad? Otro factor que mejoró la eficiencia es que hay más calles asfaltadas, etc. Antes había más calles empedradas. Entonces nuestra conclusión es la siguiente: vamos a considerar que la eficiencia es la misma, igual el pasaje tiene que ser más bajo, porque si vamos a sumar todos los factores, muy probablemente la eficiencia mejoró, no es que empeoró, ¿verdad? Lo que hace que la eficiencia sea menor es que, como dijo también Gustavo, se saquen los micros, pero mantuvimos igual esos parámetros para demostrar que es realmente absurdo el precio actual del pasaje, ¿verdad? Y más todavía de los micros con aire acondicionado, ¿verdad? Tendría que ser 2.000 la chatarra y 2.100 los micros con aire. Respecto al uso de energía, le preguntó ayer, ¿verdad? Realmente, para lo que es el uso del transporte público, una forma de energía muy eficiente es el uso de la energía eléctrica con catenarias, ¿verdad? Las otras tecnologías como hidrógeno, etc. El hidrógeno se hace a partir de electricidad, ¿verdad? Y hay un proceso que no es tan eficiente, ¿verdad? Transformar electricidad en hidrógeno. Entonces, teniendo ya electricidad, es mejor usar catenarias. Y después las baterías también tienen un problema con la vida útil que hace que su costo sea muy elevado. Lo que sí creo que es mucho más posible convertir los itinerarios actuales a trolebuses con un gobierno municipal, o sea, a través de un transporte municipal. Sí, pero Mercedes, ahí sí. Los trolebuses tienen problemas de espacio. Tienen problemas de espacio, por eso sería también para los troncales y también las circunvalaciones, no para entrar en los barrios, pero para entrar en los barrios. Una solución también interesante es la de los buses a alcohol, ¿verdad? O sea, somos productores de caña de azúcar, hoy el precio de la caña está por el piso y podría ser una forma de potenciar la producción de la caña de azúcar con buses. Eso sí, ya serían bucecitos un poco más pequeños para los barrios, ¿verdad? Alcohol. Respecto a lo que dice la compañera del Metrobús y los problemas que tiene, el Metrobús es parte del plan Z, Lila, o sea, empezaron formal, ¿verdad? Porque los que decidieron hacer el Metrobús por ustedes ya lo decidieron por factores técnicos y no consideraron la cuestión política, ¿verdad? Dijeron dónde hay más pasajeros y ahí vamos a poner, ¿verdad? Y es donde hay más empresas también que tienen intereses creados, ¿verdad? Entonces se fueron a meter en un problema ahí. Y lo que hablábamos también de la presión de los factores económicos, el Metrobús eléctrico significa $12 millones menos de consumo de hidrocarburos. Entonces, uno de los sectores que presionó para que el Metrobús no se haga es justamente el de los importadores de combustible, muy solapadamente a través de algunos medios de comunicación. O sea, la verdad es que estamos hablando de intereses grandes, pero al mismo tiempo creo que es algo posible, porque si pudimos lograr cosas tan increíbles como sentarle a Brasil a hablar sobre el tema de vehículos y muchas otras cosas, que era por un enemigo mucho más gigante que los empresarios de transporte, quiere decir que es posible. Si logramos como ahí el aporte de Diana, ¿verdad? Sí, clave, ¿verdad? Porque ¿qué se hizo en el caso de Itaipú? Se hicieron las campañas. Ya se empezaron las campañas desde 30 años antes, ¿verdad? O sea, desde la firma del Tratado de Itaipú. Y fue un proceso que también, bueno, esperemos que no dure 30 años. No, ahora ya 15 años. Entonces, ahora ya está el momento ya de 6 meses. No hay otra cosa cosechar. que si es que la gente no toma el poder de estos temas. Bueno, ya hay un poco, dentro de lo que es el proyecto Z ya modernizado, está un poco lo que decía el compañero y lo que decía Lila también. ¿Qué hay para la zona norte? Y tendría que ser el tren de cercanía.
que fue un proyecto que empezó también con el gobierno de Lugo y ahora lastimosamente Carter casi le mató al proyecto porque trató de desalojarle a la gente que tiene título y todo de la granja de un niño, ¿verdad? Pero ese sí, un proyecto bien hecho puede ser una solución y así ir creando los corredores, ¿verdad? Preguntaba Ando el tema de la municipalidad, ¿puede hacerlo sola, ¿verdad? O tendría que tener algún tipo de financiamiento? ¿Cómo hacer? No puedo responder todo, pero sí yo diría que ahí depende, justamente por eso tenemos la gente ideal, ¿verdad? Porque ¿qué van a hacer los empresarios de transporte si es que nosotros no le alquilamos los micros? ¿Verdad? Van a tener ahí su inversión, o sea, el intendente ahí es el que va a tener que saber negociar cómo hacer que el servicio continúe funcionando y en las condiciones que el municipio realmente exija, ¿verdad? Y en un proceso que después hay que ir construyendo un poco mejor técnicamente las etapas, donde realmente después todo ya pueda ser municipal, ¿verdad? Me quedaría un poco por ahí en cuanto, y también me parece muy interesante y no tan difícil calcular cuánto sería la tarifa si fuera municipal, ¿verdad? Porque por un lado tenemos este estudio ya hecho y por otro lado sabemos más o menos cuál es la rentabilidad, o no es tan difícil saber cuál es la rentabilidad que tienen los empresarios de transporte, ni tampoco es tan difícil saber en cuánto se reduciría el costo con un servicio eficiente, donde se optimicen los itinerarios. ¿Cuál sería la inversión inicial también? Eso es lo que sería interesante. Claro, la inversión inicial realmente es gestión más que nada, ¿verdad? Porque vos vas a seguir operando tal cual y después vas a ir transformando tu sistema, ¿verdad? Entonces, y tu sistema te va a generar los recursos, porque vas a estar operando. Es como la gallina de los huevos de oro realmente, ¿verdad? Porque tu sistema va a estar operando y va a ingresar diariamente plata que hoy se la llevan los empresarios de transporte para su auto de lujo, para su viaje a Europa, etc. Entonces el sistema, por Ricardo o nuestro candidato pueden profundizar un poco más esa idea. Es lo mismo que pasa con Itaipú, ¿verdad? Genera energía todos los días, o transportar pasajeros todos los días. Pero ellos hicieron esa inversión, ¿cómo la municipalidad se va a apropiar? Eso es lo que no entiendo de los buses. De los buses no se va a apropiar, de los itinerarios y de la administración, ¿no? Que de hecho es de la propiedad de la municipalidad. ¿Cómo es que van a estar quedando? Eso es lo que no entiendo. Con el laguita, ¿cómo van a soltar? A ver, secretario. Le puedo contestar a la compañera. Sí. Es fácil. La municipalidad entra en el mercado y crea su propia empresa. Oferta y la demanda. Como es más eficiente y más barata, entonces los otros. Pero no es la única forma de No, claro, una cosa es si se crea la empresa municipal, ahí se va a haber que invertir algo. Pero si se revierten los itinerarios, lo único que hay que hacer es alquilar unidades, no hace falta comprar. En realidad la municipalidad no tiene que invertir, tiene ya el flujo de caja. Claro, paga el dinero en el pasaje de Entonces es una inversión cero, prácticamente inversión cero. Ahora es una alternativa audaz, porque se trata de, como los itinerarios le pertenecen a la municipalidad, es un intangible, es tener ese intangible. Miren, es lo mismo que lo que vale en un negocio muchas veces está en la esquina de Mariscal López y San Martín. Eso es lo que vale. Y a lo mejor es la casa alquilada. No hace falta comprar la propiedad. A pagar los pasajes. Al alquiler. Y con una buena gestión, y bueno, y eso puede permitir la renovación ya de la flota. Ahí sí, la municipalidad puede ir adquiriendo unidades. ¿Se entiende? Entender la caja. Miren, yo le iba a decir, yo les suelo comentar, y voy a robarle un poquitito más de tiempo a nuestro candidato a intendente. Yo le pregunto a la gente, ¿cuánto invirtió Tapé Morán para la concesión de la Ruta 7? ¿Ustedes saben cuánto invirtió? No. Cero. O sea, ¿qué hizo el señor Basmosi con Jiménez ahora? ¿Qué hicieron? Algo muy sencillo. Agarraron el flujo de caja, se fueron al Citibank, porque aparte estamos hablando de base de datos, no a su pueblo. Se fueron al Citibank, que tiene nuestro ahorro. Le dije, mira, de acuerdo al flujo de caja, nosotros vamos a ganar tanto y manchar tanto, de un préstamo tanto. Como no, el Citibank le dio la plata. Y con nuestra plata, ellos hicieron un excelente negocio y están ganando, sin invertir un guaraní. Ese es un hecho, no estoy contando
estoy criticando ni nada. O sea, la municipalidad puede perfectamente hacer eso con el flujo de caja del transporte público, que alguien dijo son 120 millones de dólares. Entonces, hipoteca el flujo de caja y se puede renovar. ¿Se entiende? O sea, se puede alquilar por un lado para no dejarle de banda, está bien, para no ser. En realidad, el alquiler es para no. Es un favor del empresario, no es una. Y uno puede elegir los transportes, porque con el flujo de caja, vos podés tener unidades nuevas inmediatamente. No, pero de rebote también puede ser útil, porque si se demuestra que el sistema es eficiente, los otros van a tratar de ser eficientes también. Y ahí ya hay una cierta. Claro, se puede mantener algunas líneas concesionadas, pero una ventaja. al haber atribución municipal, uno ya puede ordenar para hacer plan Z, si no. Lo perceptible es que la cuestión del transporte va a ser nuestra plataforma para llegar a La municipalización. crear la base de triunfo. Adelante.